Que el Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy el apóstol Samuel Ramírez y el día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Qué emoción y qué alegría poder estar aquí una vez más en otro podcast. Creo que hoy vamos a continuar con lo que estuvimos hablando el podcast pasado, ¿verdad? Sí, hemos ya estado hablando de este tema por 3 semanas. Esta es nuestra tercera semana seguidas hablando de las señales de los últimos tiempos. Creo que las 2 semanas pasadas estuvimos hablando de cosas negativas que van a pasar, que la Biblia dice que van a pasar en los últimos tiempos. Por ejemplo, hablamos de las falsas religiones, hablamos de los falsos profetas, los falsos cristos, la persecución, la falta de amor, el odio entre hermanos, y esas son cosas que están profetizadas para los últimos tiempos, cosas negativas. Sí. Pero hoy vamos a hablar de 4 cosas que son positivas. 4 cosas positivas que van a pasar en los tiempos finales. Y qué emocionante o cómo es de que el Señor los dio estas señales que iban a suceder. No solamente todo es malo, Sí, sino aún hay cosas buenas sí. que son parte de las señales de los últimos tiempos. Van a ocurrir cosas buenas también y qué importante que las podamos compartir para que sepan. Sabes que la mayoría de pastores, teólogos aún, que hablan de los tiempos finales, siempre están hablando de lo negativo y solo de lo negativo. Y creo que eso es un peligro porque también en ocasiones solamente alarmamos al pueblo, metemos miedo en los cristianos y se nos olvida que no solamente la Biblia dice que en los últimos tiempos van a pasar cosas negativas, no, hay cosas buenísimas que van a pasar en los últimos tiempos y creo que estamos en esa última generación que vamos a ver, estamos viendo en sí Sí, estas cosas positivas que están pasando. Entonces, qué importante no enfocarnos solo en lo negativo, sí. sino también ver el lado bueno, el lado positivo y ver, estar enterado de lo que la Biblia dice, de lo bueno que va a pasar en estos tiempos. No sé por qué siempre nosotros como personas agarramos, se nos queda en la mente siempre las cosas malas Sí, y todo el temor. La gente entra en un temor, en un miedo y las cosas buenas siempre se hacen a un lado. Pero qué bueno saber que en la palabra de Dios podemos encontrar esto bueno y que la gente no solo sepa de estas cosas malas, sino que también uno se emocione y diga, estas cosas buenísimas están pasando y lo estamos viviendo y que la gente sepa cuáles son. Porque yo estoy seguro, en las redes sociales todo el mundo está hablando, como ahorita comentó, de las señales, de las cosas malas. sí. Y en realidad casi no hay que estén hablando de las señales, de las cosas buenas. Y esto Sí, es algo que muchos a lo mejor ni sabían que sí. va a pasar y esto está muy tremendo. Sí, en sí cuando ya damos el tema señales antes del fin, la gente luego lo relaciona con algo negativo, ¿no? Sí, sí, Señales antes del fin ha de ser algo negativo, pero no todo es negativo. Hay 4 cosas que van a pasar en los últimos tiempos que está profetizado y son cosas buenas. Ahora, creo que hay más de 4, pero vamos a hablar de estas 4 que son para mí las más importantes. Número 1 está lo que yo llamo la evangelización global. Esto tiene que llevarse a cabo antes de que el Señor Jesús regrese por su iglesia. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en sí, todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, dice, y entonces vendrá el fin. Entonces, esto es algo que está profetizado, que iba a pasar o que va a pasar, la evangelización global del evangelio del reino. Y quiero empezar ahí porque creo que el evangelio ha llegado por todo el mundo, pero no el evangelio del reino. sí, Hay muchos predicando un evangelio, mas no el evangelio del reino. Porque según la Biblia hay muchos evangelios. Hay gente que tiene un evangelio legalista, un evangelio religioso, un evangelio liberal, y hablan de todos tipos de evangelio, menos del evangelio del reino.
Y la Biblia es muy clara, dice que será predicado este evangelio del reino. No sé si sabías esto, pero Jesucristo no predicaba otro evangelio más que el evangelio del reino de Dios. Ese era el evangelio que predicaba Jesucristo. Y ese mismo evangelio va a tener que ser predicado, dice la Biblia, por todo el mundo, y luego va a venir el fin. O sea, que no va a haber gente que no escuche del evangelio del reino, sino Sí. todo mundo va a tener que Sí. escuchar el evangelio del reino, y una vez que todos lo escuchen, entonces vendrá el fin, ¿no? Sí. Porque todavía podemos ver que hay gente que aún no ha conocido lo que es el evangelio del reino. Sí, yo crecí en la iglesia, yo no sabía el evangelio del reino. Sí, igual que yo tampoco. O sea, literalmente, o sea, crecimos en la iglesia, toda una vida en la iglesia, y nunca se nos predicó del reino de Dios. Nunca se nos enseñó el evangelio del reino. Esto es algo increíble, porque uno dice, ¿cómo es posible que tiene uno toda la vida de cristiano y nadie me había enseñado del reino de Dios? O sea, literalmente para mí, el reino, cuando se hablaba del reino de Dios, estaba hablando para mí, de que cuando yo me muriera, iba a entrar al reino de Dios. Pero cuando empiezo a estudiar la Biblia y acerca del reino de Dios, me doy cuenta que al reino de Dios no se entra cuando uno muere. Al reino de Dios se entra cuando uno está en vida. Entonces hay gente, religiosos, que quieren entrar en el reino de Dios cuando mueran. Pero lamentablemente muchos ya no van a poder entrar cuando mueran. Porque al reino de Dios no se entra cuando uno muere, se entra en vida. Es en vida que uno tiene que nacer en el reino de Dios. Y esto es algo que la Biblia enseña, y es una enseñanza bien poderosa, todo lo que tiene que ver con el reino. Y sí, como dijiste, eso se va a correr, se está corriendo. Cada vez vemos más iglesias de reino. O sea, literalmente la religión, la iglesia religiosa va así, y la iglesia de reino va así. Sí. O sea, tú mira en cualquier ciudad, puedes ir a una iglesia muy tradicional, muy religiosa, y es una iglesia pequeñita donde tienen 30, 40, 50, 100 personas, lo máximo. Son iglesias tradicionales religiosas, pero vas a una iglesia de reino y tú miras que están en crecimiento y están creciendo, están impactando. ¿Por qué? Porque eso es algo que iba a pasar en los últimos tiempos, donde el evangelio del reino se iba a correr por toda la tierra, y me gozo ser parte de esto. Me gozo saber que aquí en Phoenix Dios nos ha llamado a establecer una iglesia de reino, no una iglesia religiosa, una iglesia de reino. No somos la única, porque hay otras, gracias a Dios por eso, pero somos una de las pocas iglesias de reino en este territorio. Sí. Entonces, qué bendición ser parte de esto, ¿no? Ser parte de lo que ya está profetizado. Sí, la verdad que en cada estado se puede mirar que esto está expandiéndose, Sí. pero nosotros que vivimos aquí y que lo estamos experimentando es un privilegio, porque no toda la gente puede experimentar o estar en el evangelio del reino. Todavía no se les ha revelado, todavía están ahí en una iglesia tradicional religiosa, pero Sí. saber que nosotros ya entramos en el evangelio del reino es una bendición, y esperamos que los demás también puedan transicionar a eso, porque es algo que se prometió en los días finales, ¿no? Sí, creo que una de las características de una iglesia de reino, una iglesia que está predicando el evangelio del reino, es que está usando todos los medios para llevar el evangelio del reino. O sea, literalmente, las iglesias de reino son conocidas por estar en las redes sociales, por salir casa por casa, puerta por puerta. Son iglesias que no solamente están esperando que las almas lleguen, sino que están haciendo algo para llevar el evangelio y ganar las almas para Cristo. O sea, literalmente, no hemos leído bien, pero el Señor Jesús fue muy claro y dijo, vayan, id y predicad el evangelio a toda criatura. Nunca dijo, estén esperando. Esa mentalidad es muy normal en la gente tradicional religiosa, de esperar que las almas lleguen. Dios nunca nos llamó a esperar. Es más, si lo vemos desde un punto de vista, desde un pescador
un pescador, porque lo que es la evangelización, siempre en la Biblia Jesús lo comparó con un pescador, con tirar la red, con ganar peces. Yo nunca he visto un pescador sentarse en un lado del mar o de un río y esperar que los peces se metan a la red. Nunca. Sí, no. O sea, literalmente tiene que trabajar, meterse y tirar la red para pescarlos. Y eso es lo mismo que está haciendo la iglesia de Reino. La iglesia tradicional está orando por algo que no tiene que estar orando. ¿Cómo me molesta cuando alguien se pone a orar por cosas que no tiene que orar? Sí. O sea, literalmente están orando para que la gente llegue y ellos no hacen nada para que llegue. O sea, yo duré orando años y años y años, porque eso me enseñó la tradición de estar orando para que las almas lleguen, y orábamos y orábamos y orábamos. Pero ¿de qué te sirve estar orando si el Señor ya fue muy claro? Dijo, vayan y tráiganlos, fórcenlos a entrar en mi casa. O sea, Sí. literalmente esas fueron las instrucciones del Señor Jesucristo. Vayan, evangelicen, compartan el evangelio del reino y tráiganselos. Y esa es una de las características de la iglesia de reino. Todas las iglesias de reino están en las redes sociales. Sí. Todas las iglesias de reino están haciendo evangelismo, entrenan a la gente de la iglesia a ganar almas para el reino de Cristo, y eso es lo más importante que una iglesia puede hacer, en realidad, ganar almas para el reino de Dios. Prácticamente la iglesia de Reino es una iglesia que está en movimiento, Sí. una iglesia que está activa. Sí. Y lo primordial, lo que es lo más importante, ganando almas. Sí. Entonces ahí la gente puede darse cuenta que la iglesia de Reino está en movimiento, y una Sí. iglesia tradicional está estancada, está parada, y por eso están un mínimo de personas. Pero la iglesia del Reino, siempre la iglesia del Señor está trabajando, estamos trabajando, están activos, actividades para ganar almas. Sí, y fíjate, estamos en los mejores días porque el Señor, yo creo que ha facilitado las cosas, le ha facilitado la evangelización a la iglesia, porque ahora lo hacemos a través de las redes sociales. Y todo pastor que no transicione a esto, lo más probable es que nunca crezca. Todo pastor que no entienda los tiempos en los cuales estamos viviendo, todo pastor que no entienda que la gente está más metida en el teléfono que en cualquier otra cosa, y que la única esperanza, si lo podemos llamar así, es que Dios les hable a través del teléfono, a través de un video de alguien. Todo pastor que no entienda eso, bueno, lo más probable es que siempre va a batallar para crecer. O sea, literalmente nosotros acá estamos ganando almas todas las semanas, y esto lo hacemos por las redes sociales. Y fíjate, yo he conocido muchos pastores, y ese es el mismo consejo que le doy a todo mundo. Pastor, métase en las redes sociales. Si lo vemos en términos espirituales, las redes sociales, para mí, como yo las miro, es como un mar, y el video es como una red. El video que hacemos es como una red, y ahí atrapamos los peces, ahí ganamos almas, ahí compartimos el evangelio del reino, y es una oportunidad gratuita. O sea, no cuesta. Obviamente, si alguien quiere alcanzar más territorio, pague para alcanzar más territorio, es válido. Si lo estamos haciendo por las almas, hay que hacerlo. Sí. Gastamos dinero en conciertos, gastamos dinero en comidas, gastamos dinero en un montón de cosas que no funcionan. Sí. Cosas que la gente nomás llega por el beneficio y se van, y nunca más los vuelven a ver en la iglesia. ¿Por qué no gastar en algo que va a funcionar? En algo que va a traer almas a la iglesia. O sea, literalmente el que pueda gastar en las redes sociales para que sus videos corran y alcancen más vistas, más gente los mire, más gente los siga, lo deberían de hacer. O sea, ese es el consejo que yo le doy a todo mundo, pero no todo el mundo está dispuesto a transicionar. La gente le tiene tanto miedo a la crítica. Los pastores, ay, no puedo subir mi mensaje porque me van a criticar. Lo subas o no lo subas, te van a criticar. Sí. O sea, es mejor perderle el miedo. Si nos critican, que nos critiquen. Vale más ser criticado y estar ganando almas que no ser criticado y estar sin ganar almas. Sí. Entonces, la evangelización es algo que fue profetizado para los últimos tiempos, y necesitamos entrar en esa ola del Espíritu. Todo mundo necesita entrar literalmente en esa ola de evangelizar a todo el mundo. Sabe que
estaba mirando las redes sociales yo creo que hay como esta ola en las redes sociales y me da tristeza mirar eso de que hay varias personas que se han agarrado a hacer videos en las redes sociales Sí. diciendo, pastor, si tú estás batallando en que no te llega gente a tu iglesia, llámame, inscríbete. Estamos dando un Wow. curso para cómo ganar almas. Y su curso es, tienes que tener estudio de teología, Wow. tienes que tener, nosotros te Wow. vamos a preparar y Sí. te vamos a dar todo un estudio completo para que las almas empiecen a llegar a tu Wow. iglesia. Y digo, eso no se necesita hacer eso para ganar las almas. Y lo triste es que están ahí los pastores inscribiéndose y llamando porque quieren crecer su iglesia y no saben que está en la palabra, ir, Sí. salir y ganar el evangelio del reino. Yo creo en estudiar, creemos en esto, Sí. tenemos una escuela, es bueno el que pueda estudiar, estudie, pero no porque estudie mucho, conozca mucho de la palabra, significa que va a ganar almas. Ajá, exacto. Hay gente que conoce la Biblia al derecho y al revés y nunca se han ganado un alma para Cristo. Literalmente, cuando yo empezó otra iglesia, empezamos al mismo tiempo, una iglesia aquí del área, nosotros hemos crecido como unas 10 veces más. Y lo digo con toda sinceridad, yo siento que el pastor sabe mucho más que yo, tiene mucha más experiencia, conoce más de la Biblia, pero yo hice algo que él no hizo. O sea, yo me metí en las redes sociales y empecé a evangelizar a través de las redes sociales. Sí. Y literalmente la iglesia de nosotros ha crecido 10 o más veces que la de él. Entonces, es algo tan tremendo. A esto Dios nos ha llamado a evangelizar. A evangelizar y creo que está surgiendo algo nuevo. Se están levantando evangelistas, no solamente evangelistas que salen a predicar a otras ciudades, sino evangelistas de las redes sociales. Porque ahí están los peces. O sea, literalmente yo le decía a un pastor hace poquito, le decía, ¿sabes qué? Métete en las redes sociales. En tu primer en vivo vas a tener más gente que la que tienes en la iglesia. Sí. O sea, te va a ver más gente que la que te mira el domingo ahí en la iglesia. O sea, si lo podemos ver de esa forma, Sí. literalmente, tienes 300 vistas, pero no tienes 300 almas en tu iglesia. Sí. Tienes 50, tienes 60, tienes 100. Entonces, si te miran 200, 300, 500 personas, te vieron más personas que las que tienes sentadas en tu iglesia. ¿Por qué no aprovecharlo? O sea, literalmente, hay pastores que tienen que hacer esto diario, todos los días. Nosotros todos los días subimos videos y todo el que pueda recibir un consejo, por favor, reciba este consejo. Hay que ganar almas. Este es el tiempo de ganar almas. Yo no creo en orar tanto por las almas. Yo creo orar, como el Señor dijo, por gente que tenga el entendimiento, por obreros que vayan por las almas. Ahí sí hay que orar. Que el Señor envíe obreros a su mies. Sí. Necesitamos orar para que alguien entienda que estamos en los tiempos de las redes sociales y que ahí es donde van a ganar las almas. Sí, sí, cierto. Bueno, número 1, la evangelización global. Esto es algo poderoso. Me gozo de ser parte de esto. Sabes, estaba viendo estadísticas. Nunca se habían visto los números que se están viendo ahorita. Hay campañas. Miré un predicador en África que logró juntar 3.3 millones de almas en un solo lugar. Can you believe that? O sea, no me puedo imaginar. Y no, 3.3 millones de personas asistieron a su campaña. O sea, es algo, son números impactantes. Sí. O sea, nunca, ni en la iglesia primitiva se vieron esos números. O sea, en la iglesia primitiva se miraban que 5,000, que 8,000, que 20,000. Gloria a Dios, aún en los tiempos de Jesús. Pero ahora estamos hablando de millones. Sí. O sea, literalmente la gente tiene hambre de Dios. Yo creo que Dios está trayendo un cambio y qué tremendo que nos está tocando vivir este tiempo tan glorioso donde Dios está levantando los evangelistas más poderosos, más usados, que están ganando no miles, millones de personas para Cristo. Sí. Y esto es algo sobrenatural. Bueno, número 1, la evangelización global. Eso fue profetizado para los últimos tiempos. Sí. Pero número 2, esta es mi favorita. El derramar del Espíritu Santo. Wow. Sí. Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sí. Esto es algo que también lo estamos viendo, el derramar del Espíritu Santo. Dios está derramando de su espíritu sobre toda carne. El que quiera una
experiencia con el Espíritu Santo la puede tener. Eso es lo que más me gusta, que esto no es solamente para unos o para otros, aún como muchas iglesias tradicionales religiosas enseñan que solamente para los hombres. No. Esto va a ser derramado sobre toda carne. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, está hablando para todos, sí, hombres y mujeres. El que quiera en este tiempo tener una experiencia con el Espíritu Santo, la puede tener. ¿Por qué? Porque ya es el tiempo final donde la Biblia profetiza y Dios nos promete que Él iba a derramar de su Espíritu sobre todos. Sobre el que quiera va a ser derramado el Espíritu Santo. Y wow, la verdad que es una bendición porque nosotros lo estamos experimentando en nuestra casa, en nuestra iglesia. Estamos viviendo este tiempo. La verdad que cada servicio vemos un derramar del Espíritu Santo. Sí. Que no habíamos experimentado antes. O sea, hay un mover del Espíritu Santo. Y claro, esto es en general, ¿no? Está pasando y es para todo aquel que lo busca. Pero a mí me goza saber que en nuestra casa experimentamos eso. Sí, definitivamente lo estamos viendo. El domingo tuvimos un servicio glorioso aquí en Phoenix. Dios empezó a derramar de una forma tremenda. Yo me gocé mucho el día de ayer. Y qué bendición, ¿no? Saber de que todavía hay lugares así, donde Dios está derramando y se están abriendo más lugares. Y creo que aunque el derramar del Espíritu Santo es algo muy criticado, especialmente por la religión, la tradición critica mucho el mover del Espíritu Santo. Cuando usted sube un video, cuando alguien sube un video donde el Espíritu Santo se está derramando y la gente está llorando, está gritando, está corriendo, caen bajo la unción del Espíritu, cuando reciben milagros, sanidades, o cuando son liberados, o cuando Dios los toca, la gente luego tiende a criticar y a decir, eso no es de Dios. Pero ¿saben una cosa? Entre más pase el tiempo, más va a ser normal para la iglesia. Porque más iglesias están entrando en ese mover. Sí. O sea, literalmente va a llegar un tiempo donde el Espíritu Santo se va a derramar en todos lados. O sea, todo el que esté sediento de Dios va a tener un derramar del Espíritu Santo en su iglesia, en su casa, en su cuarto, en su oficina. Y dice sobre toda carne. Fíjate que usualmente tendemos a pensar y a decir que no, el derramar del Espíritu Santo es solamente para los pentecostales. Pero te digo algo, nosotros acá en los retiros hemos tenido gente que se convierte del catolicismo y aún ellos con esas creencias y todo eso, el Espíritu Santo se derrama y reciben el don de lenguas y todo eso, y ahí es donde se convierten al cristianismo verdadero, así lo digo yo, salen del catolicismo, salen de la idolatría y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque experimentaron el mover del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se está derramando sobre todo aquel que en realidad lo quiera. Sí. Y yo creo que es algo que debemos de aprovechar, ¿no? Y ese es algo que está pasando en estos últimos tiempos. Dice la palabra que iba a derramar ese Santo Espíritu y lo estamos haciendo. Pero qué triste que gente no lo critica, no lo cree y no lo busca. Y yo creo que es el momento donde debemos agarrarnos de eso, ¿no? Sí. De ese mover del Espíritu Santo. Sí, y qué privilegio que tal vez otras generaciones pasadas, vamos a decir 500 años atrás, tal vez no estaban en este tiempo, sí, pero nosotros estamos ya en los tiempos finales. Entonces, vamos a decir 1000 años atrás, tal vez no había tanto mover como hay ahorita. Ahorita todo el que quiere en realidad entrar en el mover del Espíritu Santo, entra. Todo pastor que desee en realidad un derramar del Espíritu en su iglesia lo puede tener. Y eso es bien importante de entenderlo porque hay iglesias que solamente, en donde solamente se mueve el Espíritu Santo cuando invitan a alguien. O sea, invitaron al predicador tal y la reunión estuvo poderosa, un derramar tremendo, la gente fue sanada, liberada y se fue y muerto otra vez. Eso no es así, eso no es de Dios. O sea, literalmente todo el que quiera tener al Espíritu Santo y un derramar de la gloria de Dios lo puede tener.
Necesitamos transicionar, cambiar esa mentalidad de que el Espíritu Santo no solamente se va a derramar sobre ciertas personas, no, Él se va a derramar sobre todo aquel que lo quiera. Todo aquel que esté sediento por la presencia de Dios va a poder experimentar un derramar del Espíritu Santo. Y la gente está hambrienta de eso, la gente quiere experimentarlo, pero Sí. hay muchos religiosos que apagan el mover del Espíritu Uf. Santo, que quieren, las personas están empezando a experimentarlo porque uno apenas lo empieza a buscar y ya uno siente el Espíritu Santo, Sí. pero la gente todavía religiosa apaga a esa gente Sí. y no deja que el Espíritu Santo fluya en las personas, y las personas se están dando cuenta y están saliendo de esos lugares y dicen, no, yo vengo de un lugar donde empecé a sentir algo del Espíritu Santo y me detenían, y aquí hay toda la libertad. Entonces, gente se está dando cuenta y está saliendo de esos lugares religiosos donde no dejan el mover del Sí. Espíritu Santo y están dándole libertad y están experimentando algo nuevo, el derramar del Espíritu No, Santo. y mi consejo para todas esas personas que están en una iglesia donde no los ministran, donde no le dan lugar al Espíritu Santo, donde alguien habla en lenguas y van y lo callan, donde Dios quiere hacer algo y cortan el servicio, donde el pastor es un bombero, matafuegos, apagafuegos. Mi consejo es salgan de ese lugar. Literalmente, sálganse de las iglesias donde no hay mover del Espíritu Santo, porque tarde que temprano se van a apagar. Hace poco estaba aconsejando a una persona así, que vino de otra iglesia y me estaba contando su historia. Estamos en una iglesia, pero yo siento que me estoy muriendo. No hay ministración, no hay fuego, no hay nada. Yo le dije, ¿sabe qué? Muévase a un lugar, porque si no usted se va a secar. Y hay gente que prefiere secarse que quedarle mal a la iglesia. O sea, si literalmente te estás secando, estás en una iglesia donde no hay mover del Espíritu Santo, o sea, no necesitas orar mucho, no necesitas confirmación. O sea, usted necesita moverse a una iglesia donde esté el fuego del Espíritu Santo, donde haya ese derramar fresco en cada servicio. ¿Por qué? Porque si no lo hay, tarde que temprano, su vida espiritual va a ser afectada. Entonces, muévase a un lugar de reino, un lugar donde se le dé libertad, donde se crea en la liberación, en los milagros, en las sanidades, en el toque del Espíritu Santo, en el fluir profético. Todo esto debe de ser normal para la iglesia, especialmente en este tiempo. ¿Sabe que qué bendición es para que en nuestra iglesia, cada que se hace el llamado, cada al final del servicio que hace el llamado, la gente pasa al altar y empieza a quebrantarse, y muchos empiezan a sentir al Espíritu Santo. Gente que no había experimentado eso acepta al Señor y empiezan a experimentarlo, o sea, ver la gente llena del Espíritu Santo, nueva y todo. O sea, estamos viviendo este tiempo donde el Espíritu Santo está ahí presente. Sí, lo único que se tiene que hacer es darle libertad. Sí. ¿Cuál es la clave? Porque tal vez alguien esté viendo, algún pastor, y dice, pastor, ¿cuál es la clave? Darle libertad. O sea, literalmente esto no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con los hombres. Es el Espíritu Santo derramándose. Es Dios derramando su Espíritu sobre la iglesia. Y literalmente, si le puedo dar un consejo, cuando termine de predicar, porque hay pastores que no saben cómo hacerlo. Yo he ido a muchas iglesias donde están bien apagados y no hay ministración, no se le da libertad al Espíritu Santo y no saben cómo entrar. Bueno, es bien fácil. Cuando usted termine de predicar, invite al Espíritu Santo. Dígale a la gente, cierre sus ojos y vamos a dar un tiempo para que el Espíritu Santo se mueva. Y usted simplemente no diga nada, nomás espere. Porque nosotros como pastor queremos hacer todo y no. Yo he aprendido esto, que en ocasiones, no sé si te has fijado, me siento ahí en el altar y le digo, Señor, es tu iglesia, ministra tú, tócalos. Y de repente oigo a alguien que está llorando por allá. O sea, es el Espíritu Santo moviéndose, derramándose sobre la iglesia. Y ahí es donde uno empieza a ver ese mover glorioso tan bonito, que yo no lo cambio por nada. Yo no estaría a gusto en una iglesia donde no hubiera mover. Por eso no me cabe en la mente cómo una persona, después de estar en una iglesia donde hay mover del Espíritu Santo, ¿cómo pueden estar en una iglesia donde está apagado? No se puede. Literalmente, podrán irse enojados de acá y moverse a la iglesia de al lado, pero si no hay fuego,
se están aguantando ahí. O sea, literalmente se están haciendo los fuertes, pero yo no pudiera, yo me regreso mejor. Porque, o sea, es lo más importante, el derramar del Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Qué bendición. La verdad que es lo mejor experimentar esto y qué privilegio que lo estamos viviendo en este tiempo, que es parte de la señal que se iba a derramar y lo estamos experimentando. Amén, amén, amén. Y creo que eso va a ir en aumento. Sí. En aumento. Bueno, número 3, va a haber un despertar profético. Ahí donde leímos en Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y me gusta esto porque dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizarán. Entonces, va a haber un despertar profético en los últimos tiempos. Creo que en uno de los podcasts pasados hablamos de los falsos profetas, porque así como se está levantando una ola de falsos profetas en los últimos tiempos, como está profetizado, también viene una ola de profetas genuinos. Viene una ola profética de Dios. Y eso es para los últimos tiempos. En los últimos tiempos, la Biblia nos dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, que literalmente lo profético será normal en las iglesias. O sea, ir a una iglesia y que alguien te suelte una palabra profética va a ser normal. Normal. Eso está empezando en nuestra iglesia. Sí, estoy preparando una escuela profética para preparar, porque yo siento que lo profético va a explotar en esta casa. Y ayer yo profeticé. Ayer le di una palabra profética a los profetas de esta casa, que lo profético sería tan real y tan palpable que iba a haber gente viajando para que ellos profetizaran sobre ellos. Para escucharlos. Para escucharlos profetizar. Sí. Porque todo mundo quiere un profeta genuino. O sea, lo profético es muy bueno, pero cuando es de Dios, cuando es genuino, cuando la palabra viene del cielo, todo mundo queremos un profeta, alguien de confianza, alguien que esté conectado con Dios, alguien que tenga una mentalidad de reino, no una mentalidad religiosa, no un profeta que no está entrenado y que te vaya a maldecir, no, alguien que te bendiga, un profeta de Dios que esté bajo cobertura. Todo el mundo anhela eso. Y eso está profetizado para los últimos tiempos, y yo creo que la iglesia apenas le está dando entrada a esto. Le está dando entrada. Por ejemplo, creo que los afroamericanos nos ganaron en esto. Wow. En el mundo entero, la gente más profética son los afroamericanos. Hace unos días me junté con un amigo que vino de California, Pastor Peter. Si me está viendo, le mando un saludo. Él tuvo el privilegio de conocer a uno de los hombres más usados por Dios del África, y lo llevó a su iglesia. Wow. Este hombre es un hombre que no sé cuántas personas tiene en su iglesia, como 100,000 personas, una multitud. Wow. O sea, es algo inmenso. Pero me contaba que los servicios duran 8 horas, 10 horas. Los servicios. Wow. La gente danzando, no por 30 minutos, horas, 2, 3, 4, 5 horas danzándole al Señor. Dice, es una cosa de locos. Dice, las vigilias son de 11 de la noche, creo que me dijo, hasta las 7 de la mañana, todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días hay oración en la iglesia. O sea, pero dice que lo profético es algo de locos. O sea, nos han ganado en esa área. O sea, son gente muy profética, y la mayoría de afroamericanos son muy proféticos. Lo de ellos es la profecía. Tal vez lo de nosotros es la unción, la palabra, la revelación. Lo de ellos es la profecía. O sea, tú te sientas con cualquier afroamericano y te profetiza. Y creo que ellos le están dando la entrada, pero eso no solamente va a pasar con ellos, también va a pasar con los latinos, porque los latinos somos muy proféticos. Creo en sí que los americanos están quedando un poco atrás en todo esto. Pero así como vienen primeramente los afroamericanos, creo que de atrás venimos nosotros. Y esto se está viendo, cada vez estoy viendo más profetas que Dios los está usando con diferentes dones. Por ejemplo, el don de ciencia es tan notable en algunos profetas en este tiempo. Dios está levantando profetas tremendísimos, aún en el mundo hispano. ¿Sabe que ahorita que dice de los afroamericanos tiene razón? Porque
En el trabajo ahí tengo un compañero que viene de África y es cristiano. Entonces estaba yo platicando con él Wow. y me dijo, sabes que hace unos domingos no pude ir a mi servicio y me perdí la palabra profética que iba Wow. a ser declarada, porque todos los servicios, los profetas declaran una palabra, y yo me Wow. quedé como, ¿cómo está esa? Hasta ahorita que dice, digo, Sí. entiendo. Y él dijo, y ya no escuché qué palabra profética Wow. porque me lo perdí. Y dije, wow, entonces sí, están en lo profético, está muy activo en ello. No, no, es algo sorprendente. O sea, en sí, si mira los servicios en YouTube de los afroamericanos, Dios los usa muy fuerte en la profecía. Muy, muy fuerte. Creo que Dios los está levantando también muy fuerte porque en aquellos lugares hay mucha brujería. El reino de las tinieblas está muy fuerte en ciertos lugares. Obviamente Dios tiene que levantar hombres aún más fuertes. Entonces vemos hombres muy ungidos por allá, Sí. pero profetas muy fuertes, y toda la iglesia es profética. Todo el mundo profetiza. Y esto es algo muy bonito, siempre y cuando se haga en el orden de Dios. Por eso estoy abriendo la escuela profética, para entrenar a los profetas, que sean profetas genuinos, que estén bajo autoridad, bajo sujeción, que tengan un pastor, que rindan cuentas y que también sepan administrar bien la palabra profética. Los tiempos para profetizar. Bueno, hay un montón de cosas que se tienen que aprender antes de que alguien empiece a profetizar, porque ahí entran los errores, y también lamentablemente mucha gente le decimos, tú eres profeta, tú eres profeta, tú eres profeta. Eso es muy común. Y todo el mundo quiere ser profeta y se levantan a profetizar, y tal vez tienen el don o tal vez son llamados al ministerio profético, pero cometen muchos errores porque no están entrenados. Entonces sí, la escuela va a traer un beneficio tremendo, pero me gozo que en los últimos tiempos la Biblia profetiza, nos dice que viene un mover profético glorioso, y yo quiero ser parte de esto también. Sí, sí. No me Sí. considero un profeta, he profetizado muchas veces. Me acuerdo la primera vez que el Espíritu Santo vino sobre mí, estaba mi padre espiritual ahí y él me andaba escudereando. Él predicó y me dio el micrófono y me dijo, ora por la gente. Yo todavía apenas estaba empezando el pastorado, no tenía mucha experiencia, y cuando me dio el micrófono, la unción vino sobre mí y le ponía la mano a la gente y empezaba a darle palabra, y a todo el mundo le profeticé. Entonces fue algo bien glorioso, la gente terminaba en el piso, bien glorioso. Y cuando se termina, se me acerca mi padre espiritual y me dice, no le profetices a todos. Y yo me molesté, dije, oye, pero ¿cómo no? Pues si el Espíritu Santo está fluyendo, y ¿sí me entiendes? Sí. Entonces yo no sabía, obviamente, que el Espíritu Santo puede administrar la palabra profética, y uno puede profetizar o decir la palabra cuando uno quiera, no necesariamente en el momento. O sea, imagínate, si en una iglesia hay 500 personas para profetizarle a las 500, o sea, no. Sí. O sea, hay un orden para hacer las cosas. Y en el momento no lo entendí, pero empecé a estudiar y entendí. Dije, wow, o sea, sí tenía razón. Pero todas estas cosas, se necesita un padre en la fe que nos las imparta, nos las enseñe. Entonces, esto va a traer un beneficio tremendo, la escuela profética. Bueno, Sí. número 4. Con esta vamos a cerrar. Sí. Creo que viene un incremento en los sueños y las visiones. Va a haber mucha gente teniendo experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Ahí donde leímos Hechos 2:17 dice, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, las visiones y los sueños va a ser algo que se va a desatar y va a ser muy normal en los últimos tiempos. Y creo también que esto también lo estamos viendo. Creo que la visión espiritual de muchos, los ojos espirituales de muchos, no pocos, muchos, se están abriendo. Sí. Cada vez son más las personas en la iglesia que me mandan mensajes o me textean o me dicen después del servicio, apóstol, miré esto otro, miré este número, miré esta palabra. Entonces, yo puedo entender que cada vez es más, cada vez son más personas
a las que los ojos espirituales se les están abriendo. Y esto es algo súper, súper interesante y poderoso. Ujú. La verdad que sí, nosotros que tenemos los servicios los viernes, Sí. hemos experimentado que Wow. jóvenes nos han Wow. dicho, pastor, tuve una visión y Sí. miré esto. Y, o sea, era algo que no mirábamos, o sea, y estamos viendo que es parte de los últimos tiempos, que Sí. los jóvenes verán visiones. Sí, Y sí, digo, sí. wow, qué Wow. bendición. Wow. So, está viendo, lo estamos experimentando, que está Sí. sucediendo. Es algo tremendo. Fíjate, hace unos días, bien poquito, no sé si creo que fue esta semana, tuve una experiencia tan sobrenatural y aquí es donde yo puedo entender que algo está pasando en mi vida espiritual. No sé en realidad qué, pero no había tenido este tipo de experiencias. A mí el Señor desde muy niño me ha dado visiones y desde muy niño he tenido la oportunidad de ver cosas, tanto buenas y malas. He tenido visiones, muchas visiones. Pero lo que me pasó hace unos días fue algo muy, muy, muy diferente. Yo estaba orando en mi cuarto, la pastora se había ido, todos se fueron en sí, yo estaba solo en la casa. Yo estaba orando y empecé a adorar a Dios, a adorar. Y estaba hincado en un silloncito que tengo. Y de repente me cansé, me senté en el silloncito y empecé a adorar al Señor, adorar. Y en mi mente empecé a decirle, Señor, ¿cómo quisiera que tú me visitaras? ¿Cómo quisiera que tú entraras en este lugar? Entonces, cuando dije eso, yo tengo los ojos abiertos y veo un personaje que entra en mi cuarto y se pone enfrente de mí. Pero era un personaje alto, grande, con vestiduras blancas y se pone enfrente de mí. Entonces, yo le contaba al pastor Alan esto y no lo voy a contar como lo dije porque tuve una experiencia bien tremenda, pero literalmente sentí que mi cuerpo se fue. O sea, era una presencia. Yo no sé si era un ángel o era Jesús, la verdad no sé. No puedo decir, ay, era el Señor Jesús que entró en mi cuarto. No sé si era Jesús o era un ángel, pero era algo bueno, era algo de parte de Dios. Yo pienso que era Jesús porque es lo que pedí, es lo que dije, Señor, quisiera que tú entraras en mi cuarto. Pero cuando Él se puso enfrente de mí, tenía una espada en la mano y me tocó con la espada. Pero cuando me toca con la espada, literal mi cuerpo se fue. Y ya no me podía mover. O sea, se desvaneció. Se desvaneció, pero yo, o sea, estoy diciendo que esto es en visión y en lo natural. O sea, yo no sé si en realidad fue así como tú y yo o fue una visión, pero era tan real. O sea, yo no tenía los ojos cerrados, no es que fue una visión de, wow, que mire algo y dices, no. O sea, fue una experiencia. Fue entre visión y real. O sea, no sé cómo explicarlo, pero literalmente, o sea, no sé si alguien más hubiera entrado lo hubiera visto. O no sé si era algo que nomás yo podía ver. Pero yo estaba solo en la casa. Entonces, mi cuerpo se fue. ¡Wow! Y bien raro porque se fue de lado así. Y yo me quedé así. No me podía mover. Y todavía se fue. Y mi cuerpo se quedó pegado así. Mis manos se me pegaron a los pies. Entonces yo empecé a batallar porque no me podía mover. No podía regresar. Entonces empecé a orar. Le dije, Señor, ayúdame. Y cuando le dije así, ayúdame, y levanté las manos y me zafé de esa visión. Pero fue una experiencia muy tremenda, en realidad muy fuerte, que no había tenido una experiencia así con el Señor. O sea, en una ocasión recuerdo que el Señor, yo estaba orando, la misma situación, pero estaba orando en otro cuarto, estaba hincado y caminé un rato y me senté y la luz estaba apagada del cuarto. Entonces me senté y empecé a orar y cuando cierro los ojos, cuando cerraba los ojos, yo miraba una mesa enfrente de mí, una mesita y una silla. Entonces, abría los ojos y yo no miraba nada. Por eso digo que fue la visión diferente. O sea, acá yo tenía los ojos abiertos, lo que me pasó hace días. Sí. En esta ocasión yo cerraba los ojos y enfrente de mí miraba una mesa, una mesita y 2 copas de vino.
y los religiosos acá, Ay, me van a atacar, pero está bien. Entonces, el Señor se sienta y era literalmente como si estuviéramos tomando una copa de vino. Y yo no agarraba la copa, pero o sea, el Señor me empezó a tocar, yo empecé a ser tocado por el Espíritu Santo, y cuando le hacía así, yo sentía que bebía. Y entre más bebía, más me emborrachaba en lo espiritual. O sea, literalmente me estaba afectando aún el cuerpo físico. Yo empecé a reírme. Y empecé, o sea, como un borracho. Sí. Pero de repente le hice así, ¡fum! Y se pone una pantalla enfrente de mí. Y el Señor me empieza a mostrar lo que está pasando en la iglesia. Y ahí el Señor me reveló muchas cosas. Pero esa fue una experiencia. La que tuve hace unos días fue muy superior. Fue muy diferente. Y estas son cosas que no nos deben de sorprender, porque esto fue profetizado. Que en los últimos días nuestros hijos y nuestras hijas o nuestros jóvenes iban a tener visiones, y nuestros ancianos iban a tener sueños. Entonces, bueno, son experiencias sobrenaturales. Sí. Yo creo que los ojos espirituales de muchos se están abriendo. Dios va a mostrar muchas cosas en el lugar secreto, en experiencias con Dios. Todo eso lo va a experimentar el cuerpo de Cristo, los cristianos, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Y qué emoción, qué alegría poder ser parte de esto y experimentar cada una de estas cosas, y saber que ese es parte de los últimos tiempos y que nosotros lo podemos vivir. O sea, qué alegría, ¿no? Sí. Qué emoción saber que somos parte de todo esto. Sí. No, en verdad me gozo por todo lo que estamos viviendo. Creo que estas 4 cosas fueron profetizadas y gracias a Dios las estamos viviendo. Sí. Estaría un poco preocupado si tal vez se hubiera dicho algo y que no lo estuviéramos viviendo, sí, ¿no? Sí. Que no lo estuviéramos viviendo, pero doy gracias a Dios porque en verdad estamos viendo cada una de estas manifestaciones de Dios. Estamos experimentando la evangelización, el mover del Espíritu Santo, el derramar del Espíritu Santo, la profecía, los sueños, las visiones. Y esto no solamente con nosotros, mucha gente acá lo está experimentando, y alrededor del mundo, diferentes pastores. Dios se mueve con cada persona de una forma diferente, pero en verdad, gloria a Dios, porque en los últimos tiempos también va a haber cosas buenas, sí, emocionantes, y no hay por qué estar enojado, triste o preocupado, lleno de temor. No. Aunque haya cosas negativas, como también está profetizado, va a haber cosas buenas, y yo creo que para nosotros los hijos de Dios, más van a ser las cosas buenas, y vamos a disfrutar de estos tiempos como nunca antes lo hemos disfrutado. Yo creo que con estas cosas buenas, ya lo malo, como que si decimos, no, pues está bien, creo que esto lo supera. Sí. Definitivamente. Bueno, espero y se hayan gozado, así como nos gozamos nosotros. Ayúdenos a compartir. Me gustaría, si alguien ha tenido una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, póngala ahí en los comentarios. Queremos oír lo que el Señor está haciendo con cada uno de ustedes. Para nosotros es una bendición. Nosotros estamos teniendo experiencias sobrenaturales, pero estoy seguro que alguien que nos está viendo también está teniendo una experiencia o ha tenido experiencias sobrenaturales con Dios. Pónganos ahí en sus comentarios, mándenos un mensaje. Queremos saber lo que Dios está haciendo con ustedes. Dios les bendiga. Nos miramos en el próximo podcast. Saludos.